Ya. Ya pude entrar. Buenas, ¿me escuchan? Hola Gregorio, buenas tardes, te escuchamos. Ay, ¿cómo están? Estaba por aquí un poquito embolatado, esperando la aceptación a la sala. Y bueno, como ahí a la expectativa de si iba a poder estar con ustedes o no. Bueno, muchas gracias, como para no hacerles perder más tiempo. Pues agradecerle primero a los organizadores de este evento que año a año nos permite compartir nuestras ponencias, nuestras ideas, lo que venimos trabajando y mejorándolo a partir de las consideraciones que salen de las observaciones que ustedes hacen de lo que uno expone. Entonces, muchas gracias. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Gregorio Posada, soy profesor de filosofía de la Universidad del Quindío y tengo estudios en filosofía y mi doctorado es en literatura. Esta es la tercera vez que participo en el evento y lo que voy a hacer es compartirles el documento que escribí, que espero esté hecho de la manera tan clara posible como para que pueda yo compartir con cierta coherencia mis ideas y sobre esa base, pues, de ser posible, recibir las sugerencias, las preguntas, las consideraciones de ustedes a la propuesta. Entonces, voy a empezar sin más preámbulos con la propuesta. Yo le he titulado El cuadro lógico de la oposición en la consideración de los prejuicios. Y tengo como parte inicial un epígrafe de un filósofo inglés de John Locke, que está en un libro que se llama Sobre la conducta del entendimiento. Dice Locke, cualquiera está dispuesto a quejarse de los prejuicios que seducen a los demás o a sus partidarios, como si él estuviera libre de ellos y no tuviera ninguno propio. Con este epígrafe quiero como manifestar que a pesar de que mi ponencia intenta mostrar un enfoque sobre el problema de los prejuicios, pues eso no me da a mí cierta licencia moral para no asumir que como cualquier ser humano estoy propenso a caer en ellos, en los prejuicios. Entonces, resumen. El propósito central de esta propuesta es mostrar la pertinencia que tiene la enseñanza de la lógica para afrontar uno de los problemas que genera discriminación y muchas formas de violencia en nuestra sociedad, como es el problema de los prejuicios. En otras palabras, la ponencia busca argumentar a favor de la idea de que, si fuésemos más lógicos, seríamos menos prejuiciosos. Expondré cómo la enseñanza de la lógica, y específicamente una parte de la lógica aristotélica, puede ser un antídoto frente al mal social de los prejuicios, una vacuna contra aquellos juicios que nos hacen creer y actuar incorrectamente contra ciertos grupos sociales y contra los individuos que pertenecen a ellos. Para alcanzar este propósito, he dividido la ponencia en tres partes. En la primera, haré una descripción panorámica del objeto de estudio de la lógica, reparando en el concepto de validez. En la segunda parte, me detendré en la lógica aristotélica, específicamente en el estudio de las proposiciones categóricas y de la ley de la deducción llamada ley de contradicción. En la tercera parte mostraré cómo los prejuicios pueden ser interpretados en la estructura de proposiciones categóricas, interpretación desde la que podremos ver con más precisión el alcance lógico de este tipo de juicios discriminatorios. Argumentaré cómo los prejuicios presentan errores de lógica básica, fallos tan evidentes y contradictorios como el que tiene el que cree a la vez que todos los emigrantes venezolanos son delincuentes, pero a la vez cree que algunos emigrantes venezolanos son personas trabajadoras y honestas. Entonces paso a la primera parte de la ponencia, la que he llamado la lógica como el estudio de la validez. La lógica dirige su investigación hacia una de las facultades que distingue al ser humano de las demás especies conocidas, la razón. Estudia los principios y criterios a partir de los cuales se puede determinar cuáles razonamientos son correctos y cuáles razonamientos son incorrectos. Así, ¿qué es un razonamiento?
cuándo un razonamiento es correcto y cuándo un razonamiento es incorrecto, podemos comprenderlas como las tres preguntas iniciales y fundamentales de la lógica. Miremos la primera. ¿Qué es un razonamiento? El razonamiento es una estructura compleja, pues está formada de partes. Una de ellas es llamada premisas y la otra conclusión. Las premisas son los informes iniciales o los datos a partir de los cuales derivamos o llegamos a conclusiones. Las conclusiones son aquellos informes o datos que derivamos o extraemos de las premisas. El razonamiento es entonces una relación entre las premisas o la información dada y la conclusión o la información derivada. Miremos esto con un ejemplo. Cuando observamos una nube gris en el cielo y sentimos a la vez que el aire está frío y que hay cierto olor a humedad, y si de todas estas percepciones pensamos que va a llover, entonces estamos razonando. Hemos construido un razonamiento en el que de unas premisas o información inicial, la gran nube gris en el cielo, la sensación de frío y el olor a humedad, hemos derivado una conclusión o información inferida de estas premisas. En este caso, va a llover. Vale la pena notar que no solo los humanos producimos razonamiento. De otros animales que tienen la capacidad de relacionar información que capturan de su ambiente, de tal manera que derivan de ella ciertos comportamientos, podemos decir que razonan. En este caso, no se trata de información genética o que se instala en sus instintos, sino de datos que van aprendiendo a relacionar a partir de la manera en cómo se presenta en sus contextos específicos o ambientes propios. Un perro que todas las mañanas recibe su comida y posterior a eso se le pone el collar para llevarlo a dar un paseo matutino, podrá creer después de comer y mientras le están poniendo su collar que está próximo a salir a dar un paseo y comportarse alegremente. En razón a esto podemos decir que el perro está razonando. De otra parte, la lógica también puede ser entendida como el estudio de los criterios que nos permiten distinguir los argumentos correctos e incorrectos, no solo los razonamientos, sino aquellos que son correctos, incorrectos y específicamente los argumentos. Pues argumentar es poner en palabras, traducir a un lenguaje de símbolos y relaciones simbólicas los razonamientos. Los argumentos son la expresión oral o escrita de los razonamientos. De hecho, son los argumentos los que estricta y técnicamente están formados por premisas y conclusiones, pues tanto unas, las premisas, como las otras, las conclusiones, son solo posibles en el lenguaje. Vale la pena decir que, sin lugar a dudas, muchos animales no humanos pueden razonar, pero solo los humanos podemos argumentar. Valorar cuándo un argumento es correcto y cuándo un argumento es incorrecto es otra forma de describir el objeto de estudio de la lógica. La filósofa Susan Haack, en su libro La filosofía de las lógicas, señala tres preguntas desde las que se pueden derivar tres dimensiones generales de la valoración de argumentos. Así, con respecto a un argumento, podemos preguntarnos, ¿hay una conexión del tipo adecuado entre premisas y conclusiones? ¿O son verdaderas las premisas y la conclusión que forman el argumento? O también podemos preguntarnos de un argumento, ¿es el argumento persuasivo o interesante para el auditorio al que se dirige? Esto es de Susan Haack. En el primer caso, tendremos la valoración lógica o de conexión entre premisas, es decir, cuando nos preguntamos el tipo de conexión que hay entre premisas y conclusiones. En el segundo caso, de valoración mental de valoración material o de verdad de sus premisas y sus conclusiones. Ese es el caso cuando nos preguntamos si son verdaderas o falsas las conclusiones y las premisas de un argumento. Y en el tercer caso tendremos la valoración retórica o de la cualidad del argumento para persuadir o convencer a sus oyentes. Para nuestro interés nos vamos a quedar en la valoración lógica o de conexión entre premisas y conclusiones. Validez es el término que usa la lógica para valorar a un argumento desde la dimensión lógica. En un argumento válido, sus premisas se conectan de tal forma con su conclusión que permite derivar o inferir correctamente a la conclusión de aquellas, de las premisas. El siguiente es un ejemplo de argumento válido. Voy a construirlo. Como todos los planetas se mueven, primera premisa, y la Tierra es un planeta,
Segunda premisa, de ello se concluye que la Tierra se mueve. Si vemos cuidadosamente, la conclusión se deriva plenamente de sus premisas. Está la conexión entre las premisas y la conclusión que, aceptada la verdad de las premisas, es imposible que se niegue la verdad de la conclusión, por lo menos sin caer en una contradicción. En la invalidez ocurre todo lo contrario. Un argumento inválido es cuando su conclusión no se deriva ni se apoya adecuadamente en sus premisas. Es un caso de argumento inválido decir que, como todos los planetas se mueven y Venus es un planeta, por lo tanto, Venus puede observarse a simple vista desde la Tierra. En este caso, la conclusión, Venus puede observarse a simple vista desde la Tierra, no se infiere ni se apoya en los hechos que describen las premisas. El que Venus pueda observarse a simple vista desde la Tierra no tiene mucho que ver con el hecho de que todos los planetas se muevan y que Venus sea un planeta. La validez, como concepto central del estudio de la lógica, también debe comprenderse como el criterio que valora la cualidad formal de los argumentos. Para entender este otro aspecto de la lógica, es necesaria hacer otra distinción. La distinción entre la forma que poseen los argumentos y su contenido. La forma de un argumento se refiere a la estructura en la que se organizan sus premisas y su conclusión. La forma es independiente de aquello de lo que habla un argumento. Por otra parte, el contenido de los argumentos es justamente aquello específico de lo que tratan o hablan sus premisas y conclusiones. En tanto la forma de un argumento se evalúa como válida o inválida, el contenido se valora como verdadero o como falso. Pues el contenido tiene que ver con si es verdadero o falso lo que dicen sus premisas y conclusiones y no con la manera en que están formalmente organizadas estas, las premisas y las conclusiones. Los dos casos que a continuación daremos son ejemplos sencillos que muestran dos argumentos que teniendo la misma forma difieren en su contenido. De hecho, veremos en el primer caso una forma válida con contenido verdadero y en el segundo caso, en tanto usamos la misma forma válida, pues tenemos un argumento estructuralmente idéntico al primero, pero se diferencia de este en que su contenido es falso. Entonces, lo que quiero mostrar en este momento es una distinción entre la forma y el contenido de los argumentos, llamando la atención en que la forma se evalúa como válida e inválida y que el contenido como verdadero y como falso. Y que esa es la lógica a la que le interesa básicamente el estudio de la forma más que del contenido. Entonces, aquí tengo una manera de mostrar esa distinción entre forma y contenido a través de dos ejemplos. En el primer ejemplo, tengo un argumento válido con una forma lógicamente correcta y con contenido verdadero. En el segundo ejemplo, tengo un argumento válido, pues tiene la misma forma del anterior, pero con contenido falso. Premisa 1. Milán Kundera está vivo o Milán Kundera está muerto. Premisa 2. Milán Kundera no está vivo. Conclusión. Milán Kundera está muerto. Ese es un argumento válido con contenido verdadero. Y tengo el segundo caso, argumento válido con contenido falso. Primera premisa, viajo en mi moto a Marte o viajo en mi moto a Venus. Segunda premisa, no viajo en mi moto a Marte, por lo tanto, viajo en mi moto a Venus. Desde su dimensión lógica, ambos argumentos son formalmente válidos, pues dada la estructura de las premisas y la manera como están organizadas, de estas se sigue adecuadamente su conclusión. En lógica, la estructura que utilizamos para estos casos específicos se llama silogismo disyuntivo. La forma del silogismo disyuntivo dice, dadas dos premisas en las que la primera premisa sea una disyunción, P o Q, y en la segunda premisa, la negación de uno de sus disyuntos, no P, se concluye de ello la afirmación del disyunto no negado, por ejemplo Q. Formalmente sería P o Q, no P, por lo tanto se afirma Q. Desde su dimensión material, el primer argumento tiene contenido verdadero, mientras que el segundo argumento, a pesar de que tiene la misma forma, de que también es válido,
tiene contenido falso. Es la dimensión lógica de los argumentos la que determina si la forma es válida o inválida, si las premisas están correctamente conectadas a su conclusión y si esto con independencia de su contenido. Mientras que es el conocimiento de los hechos del mundo lo que establece si el contenido de un argumento es verdadero o falso. En términos generales, podemos decir entonces que el estudio de la lógica se concentra en la validez e invalidez de los razonamientos, en la estructura formal de los argumentos, mientras que es la ciencia o el conocimiento riguroso de los acontecimientos del mundo la que determina la valoración adecuada del contenido de los argumentos, esto es, de su verdad o de falsedad. Dicho esto, y recordando la intención principal de la ponencia, mostrar cómo el correcto estudio de la lógica puede evitar que se caiga en prejuicios discriminatorios, propongo detenernos en un apartado de la lógica aristotélica. Este filósofo griego, reconocido como el padre de la lógica, Aristóteles, en las primeras partes de su investigación analiza no propiamente la estructura de los argumentos, sino de cada una de las proposiciones o juicios que conforman a los argumentos. Esto es, de cada una de sus premisas o conclusiones, pues las premisas y las conclusiones son propiamente proposiciones o juicios. Así, desde Aristóteles, podemos decir que un juicio o una proposición es un enunciado en el que afirmamos o negamos de un sujeto algo, en el que predicamos afirmativa o negativamente de un sujeto una propiedad. Entonces, en este momento, lo que quiero mostrar es que si vamos a la lógica aristotélica y nos detenemos en su primer momento, en el momento en el que Aristóteles nos describe lo que son las proposiciones, podemos tener nosotros un acercamiento epistémicamente más profundo y más reflexivo a el asunto de los prejuicios. Toda vez que nuestro acercamiento quiere ser lógico y los razonamientos o los argumentos lógicos se construyen con proposiciones, pues el estudio de las proposiciones nos acerca a ese estudio lógico que queremos de los prejuicios. Y lo que estamos diciendo de las proposiciones o de los juicios es que básicamente son o es el acto que ejecutamos los humanos consistente en afirmar o negar de un sujeto una propiedad. ¿Sí? De uno de los ejemplos iniciales que dimos de argumento, podemos representar lo que son los juicios. Podemos presentar a tres juicios, pues el ejemplo que mostramos inicialmente está conformado por dos premisas y una conclusión. Así, cuando decimos que todos los planetas se mueven, primer juicio, y que la Tierra es un planeta, y de ello concluimos que la Tierra se mueve, tenemos entonces tres juicios. En el primer juicio afirmamos del sujeto planeta algo, afirmamos la cualidad de poseer movimiento. En el segundo juicio lo que hacemos es afirmar del sujeto Tierra su propiedad de ser un planeta. Y en el tercer juicio, conclusión, afirmamos del sujeto Tierra su movilidad. También es un ejemplo de juicio cuando decimos que Milan Kundera no está vivo. En este caso ya no estamos afirmando de un sujeto una cualidad, sino que estamos negando de un sujeto una propiedad. Estamos negando del sujeto Milan Kundera que posea la propiedad de estar vivo. Brevemente, son casos de juicios, los enunciados, los planetas se mueven, Milan Kundera no está vivo, el tiempo es relativo, los prejuicios son discriminatorios, la Tierra es un planeta, los estudiantes de filosofía son marihuaneros, las mujeres no son buenas conductoras de auto, etcétera, etcétera, etcétera. En términos formales, en los juicios afirmativos tenemos la estructura S es P. En el caso de juicios negativos, la estructura S no es P, en donde S simboliza al sujeto o a la clase a la cual pertenece el sujeto del que se afirma o niega algo, y P simboliza la cualidad o clase que se afirma o niega del sujeto. S es P o S no es P es la estructura formal básica de los juicios que describe Aristóteles. En el caso de la lógica aristotélica, los juicios son conocidos como proposiciones categóricas.
En ellos se establece categóricamente que una clase sujeto, la que en este caso hemos simbolizado con la letra S, se pertenece o está excluida de otra clase, la que hemos simbolizado con la letra P. Al decir S es P, estamos diciendo que todos los miembros de la clase S se pertenecen a la clase P. Al decir S no es P, señalamos que los miembros de la clase S no pertenecen a la clase P. Por ejemplo, al afirmar que los planetas son cuerpos que se mueven, estamos afirmando que todos los miembros de la clase S, es decir, que todos los planetas deben incluirse dentro del conjunto al que hace referencia la clase P, es decir, dentro del conjunto de todos los cuerpos que se mueven. Al señalar que S no es P, estamos expresando que ningún miembro de la clase S se pertenece a la clase P. Por ejemplo, al decir las aves no son mamíferos, se está expresando que ningún miembro de la clase S, que ninguna ave, se pertenece a la clase P, a la clase de mamíferos. Así, la relación de inclusión o exclusión entre las S y las P, entre una clase sujeto y una clase predicado, describe la estructura de los juicios o de las proposiciones desde las que Aristóteles nos presenta su estudio de la lógica. También, y hay que señalar, la relación de inclusión o exclusión entre las clases S y P puede ser parcial y no total, como es la que hemos presentado en los ejemplos anteriores. Podemos afirmar, por ejemplo, que algunas aves son mamíferos, perdón, que algunas aves son animales rapaces. En este caso, estaríamos diciendo que algunos miembros de ese, que algunas aves, se pertenece a la clase de animales rapaces, AP, y no que todas las aves deban incluirse en el conjunto o clase de animales rapaces. Formalmente sería, algunos S son P. También puede decirse, por ejemplo, que algunos libros no son de filosofía, con lo que tenemos que algunos miembros de la clase libro no se deben incluir en la clase ser de filosofía. Formalmente sería algunos S no son P. Bueno, aquí lo que he intentado hacer es una descripción muy somera de los conceptos centrales de la lógica y lo que he mostrado es que la lógica básicamente estudia la validez de los razonamientos o de los argumentos y que la validez es en esencia una propiedad formal de los argumentos. Propiedad que consiste en determinar si la conclusión del razonamiento o del argumento se apoya o se deriva de las premisas independientemente del contenido de las premisas o si la conclusión no se deriva de ellas, de las premisas, insisto, independientemente del contenido. Y posterior a esto, pues lo que he mostrado es que esas estructuras argumentativas o racionales están conformadas por juicios, por proposiciones, y que los juicios o las proposiciones que forman los argumentos, los juicios los podemos entender como relaciones entre clases, entre una clase que se llama sujeto y una clase que se llama predicado. Y que cuando juzgamos, cuando construimos tesis, cuando argumentamos, básicamente estamos intentando mostrar que una clase sujeto posee o no posee una propiedad. ¿Sí? Muchas gracias, bueno, don Gregorio, ¿cómo está usted? Muchas sí. gracias por su puntualidad. ¿Cuánto tiempo estima que le falta? Porque ya estamos en el límite. Tenía entendido que ¿cuánto tiempo tengo? Pues no sabía cuánto es. Qué pena. Ya llegamos al límite, don Gregorio. Ay, bueno. Bueno, entonces, básicamente, bueno, denme 5 minutos porque no pude, pensé que era una hora, yo pensé que era de 3:45 a, perdón, de 3:15 a 4:15, pues lo vi así en la programación, No, querido doctor, porque tenemos 2 colegas más. Entonces, ok. Ya usted dio una doble ponencia prácticamente, don Gregorio. Pero además, créame que, bueno, yo soy lector asiduo de sus artículos
particularmente de la construcción de la realidad social de John Searle, la antología social en imágenes, el pluralismo jurídico, implicaciones epistemológicas, una aproximación al problema de la acción, la argumentación o retórica, unas piezas claves para la construcción de la realidad social. Y aquí hay abogada, colega colombiana, pluralismo jurídico, implicaciones epistemológicas, que se lo vamos a regalar porque está disponible en línea. En fin, la verdad es que siempre es un deleite escucharlo y leerle sobre los juicios y prejuicios. Y mire, la siguiente conversación es de ética y alteridad y cultura de paz, de don Nobel Rodríguez Díaz de Colombia, de la Fundación Universitaria Compensar, así como el de implicaciones éticas de la posverdad de Santiago Sánchez Grajales. Así es que quede para la memoria su disertación, don Gregorio, y háganos llegar el texto para que esté, y yo sugeriría también en imágenes para poderlo ver, ¿no? Y conceptualizar, porque a veces no es más kinestésico o visual. Muchísimas gracias. Reciba un aplauso bien claro. A ustedes muchas gracias por escuchar y estoy pendiente entonces de los otros compañeros. Gracias. Un honor. Realmente sería dentro del programa. Entonces, por ende, consecuencia, esta parte de la cámara me permite. Nos privilegia con su presencia don Santiago Sánchez Grajales de Colombia, particularmente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con implicaciones éticas de la posverdad. Al final de su disertación daré algunos datos actualizados de su labor profesional docente actual. Vale, entonces ya no tenemos que hacemos. Puedes empezar, aunque cesen las diapositivas. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos entonces? Porque no sabemos. Buenas tardes. Por motivos externos no tengo en este momento las diapositivas disponibles, no obstante, pues intentaré ser lo suficientemente claro con mis palabras, tampoco escribir mucho para las diapositivas, pero los puntos de las citas. Así pues, presentar mi ponencia titulada Implicaciones éticas de la propiedad. Esta ponencia consta de un primer momento de una caracterización de lo que va a afectar para que cuando hagamos todo este término. En un segundo momento hablaremos de las implicaciones éticas de los nuevos retos o desafíos que este concepto, que este fenómeno está para nosotros, para que nos presenten y finalmente se nos las conclusiones. Básicamente, el objetivo de esta ponencia es una ponencia que suscite reflexiones, que nos invite a pensar estos nuevos retos éticos, porque lo que pretendo hacer es simplemente denunciar algunos de los desafíos éticos que esta nueva época y que este contexto nos trae. No intentar darles respuesta en este momento, simplemente nos lleva algunos para que entonces llamar la atención sobre este fenómeno que creo que sí puede resolver los éticos para nuestra sociedad. Así pues, entraré entonces a hablar un poco de qué es la cultura. Este concepto aparece por allá en el año 1992 en un artículo del ensayista serbio-estadounidense Steve Tesler. Este señor escribió un artículo a propósito de algunos escándalos que ocurrieron por aquel entonces en el gobierno de los Estados Unidos, y él llama la atención sobre algo muy importante. Él llama la atención sobre las manipulaciones del gobierno, no llama la atención tanto sobre la mentira del gobierno, sino hace énfasis exclusivamente en la actitud de las personas respecto a la manipulación y a la mentira del gobierno. Eso me parece importante, me parece claro, porque es lo que Dios nos va a permitir hablar de un fenómeno nuevo, porque esos fenómenos buenos ya no es que siempre hayan existido bienes, porque se que puede citar para que se hagan
lo propio de este voy a remitir donde dice, nosotros como pueblo libre hemos decidido libremente ser libres. Entonces, aquí hago un énfasis el concepto de la libertad. Es lo que queremos siempre, es el desinterés por la verdad. Él habla de que libremente el pueblo estadounidense ha decidido vivir, dejando pasar. Tenemos un desinterés por la verdad. Es de carácter. Y esto es lo que entonces. Así pues, esto más o menos es el. Ahora, no daré una definición completa de lo que significa, porque lo que no encuentro actualmente en la bibliografía sobre la discusión es según fenómenos, según la época, lo que yo hice fue buscar sobre lo que es español, a que les acabo de enunciar es desinterés. Voy a hablar de otras dos características por la que la segunda característica de la que se habla es la dirección de las que tenemos por el las nuevas tecnologías, con Facebook, con es un cambio en la cultura de información. Es un cambio en la estructura de información, porque ya no es un organismo que monopoliza la información como sucedía antes con la comunicación, que por el contrario, tal como escribió Mark Zuckerberg en la carta que lo que pretende Facebook, que es una de las grandes redes sociales de tiempo, es cambiar esa estructura para que los usuarios tal vez sean capaces de crear información, de viralizar información y de volverla. Entonces, a partir de esto, es un flujo de desinformación imposible prácticamente. Ya hablaremos de todo esto, pero ya han habido estrategias para censurando, cerrar algunas cuentas, pues también que alguien más, pero pues recientemente porque tanto las redes sociales, toda la figura de referencial, pues esto está de controlar. Esta es la segunda característica de esta experiencia. Y finalmente tenemos la cuestión de la complejidad, que nos llevaría también a un estudio interdisciplinar de fenómeno. La bibliografía lo que uno encuentra es que no solamente tenemos estudios filosóficos, sino también de ciencias políticas, de psicología, de sociología y demás. Prácticamente este concepto se encuentra en la interfaz de muchísimas disciplinas que se están preocupando por lo mismo. Así pues, quisiéramos realizar un estudio detallado sobre lo que este fenómeno implica, tendríamos que hacer uso de distintas herramientas de disciplinas. Esas serían más o menos las características. Una vez marcada por el desinterés de la verdad, que tiene sus características no tanto que siempre han sido manipulados, sino la actitud de las personas frente a ese sentido, frente a esa manipulación. Un dato importante de poner en el 2016 la palabra se convirtió en la palabra del año por el diccionario de los y su uso aumentó en un 2000% básicamente por este evento. La elección de Donald Trump, el Brexit británico, la victoria del Brexit y la victoria del no, aquí es el lo que dijimos de ahorita, que incorporamos prácticas similares de desinformación y de mentiras que ponían atención en los sentimientos de las personas en nuestros temas particulares, pero aún más en la actitud de las personas frente a esa manipulación, frente a esta mentira. Las campañas que les acabo de mencionar, según los teóricos, están llenas de mentiras y manipulación que fueron descubiertas por el y aún así estas campañas consiguieron la victoria. Así pues, esta época, este fenómeno que tan marcado está, es que por la revisión que haya hecho, sientan que están cercanos de un posverdad. Hablaré de algunas de las explicaciones que este fenómeno tiene para nosotros. Para esto he tomado básicamente dos categorías. Tenemos entonces tres explicaciones o tres cambios éticos para la posverdad, y para esto se han tomado dos grandes categorías. Una es la democracia y otra es la libertad, también para responder a los intereses del Congreso. Por un lado, con la variable democrática, pues básicamente lo tomamos por la cuestión también del Congreso y demás.
Puedes mencionar algo de la posverdad. Lo que tenemos en la posverdad, como decía mencioné, pero no en todo, en la bibliografía, son dos corrientes. Aquellos que ponen el énfasis en los manipuladores que siempre han existido, los mentirosos, en los gobiernos, en las grandes empresas, incluso en grandes medios de comunicación, pero también en aquellos que ponen el foco en las personas y en la ciudadanía con poca conciencia crítica, si se quiere, para discernir entre información falsa y información verdadera. Entre esta última corriente de las personas que ponen como control a la ciudadanía, que es poco crítica y que debería estar preparada para vivir en este contexto epistemológico hostil, tenemos entonces diferentes estrategias para la democracia. Una de ellas es, por ejemplo, la educación. ¿Cómo educamos a las personas para que estén preparadas para vivir en este mundo de posverdad, donde es difícil discernir entre la información que es verdadera, que es falsa, y es un problema para la democracia, porque entonces tomamos decisiones sin saber realmente si están basadas en creencias falsas o en creencias verdaderas. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es un problema ético? Siguiendo a Jason Brennan, lo que tenemos en la democracia es sí mismo una cuestión ética en el mismo acto de votar. Según él, si un emite su voto injustificadamente, es decir, no habiendo justificado sus creencias, está emitiendo un voto inmoral, está siendo inmoral. Yo le agregaría algo más a esto. Y es que cuando estamos en la democracia y emitimos un voto, no lo hacemos únicamente pensando en lo que sería mejor para nosotros, individuos, sino también lo que sería para los demás, para las personas que están con nosotros. Yo también puedo el país en el que estamos emitiendo un voto. Y eso es un problema ético, ya después tomamos el factor de la posverdad que les acabo de explicar, entonces tenemos que el problema se complejiza aún más. Y alcanzar este ideal de votar, justificando adecuadamente nuestras creencias, se convertiría en un reto aún más difícil de cumplir. Y ahora lo que hace es dar Ya, listo. Bueno, esta sería la primera implicación que quería poner sobre la mesa, teniendo en cuenta la variable democrática de nuestras sociedades y su importancia a día de hoy. Les había mencionado que también tuve en cuenta la variable de la libertad y la traeré a colación. En una pregunta, ¿qué tensión tiene la libertad de los ciudadanos como derecho fundamental con las nuevas exigencias que nos trae la posverdad? A mi juicio, al menos dos, pero una grande en realidad. Como les dije, hay dos vertientes, una que pone el foco en los manipuladores y otra que pone el foco en la ciudadanía. Entre aquellos que ponen el foco en los manipuladores, están intentando pensar en estrategias, como les dije, para censurar la información, para controlar la información y demás. Una de estas estrategias fue llevado a cabo por diferentes redes sociales como Facebook o también como la gran compañía Google, que es una de las empresas más importantes del mundo, por no decir la más, no, una de las más importantes del mundo, que se han pensado de qué manera podrían lidiar con la desinformación a través de todas estas nuevas herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías. Entonces lo hicieron con la cuestión de la publicidad, censurando directamente, etcétera, etcétera, etcétera. No es aquí parte de este trabajo mirar de qué manera se ha hecho bien esto por parte de las empresas. Sin embargo, sí quiero llamar la atención sobre un punto, y es que los gobiernos quieran hacer exactamente los mismos. Me parece un punto clave y es un desafío ético que nos pensemos cuando los gobiernos, por ejemplo, dicen que hay que luchar contra la desinformación. ¿De qué manera un gobierno pretende luchar contra la desinformación? Si, por ejemplo, está intentando controlar la información, censurar la información, tenemos entonces una tensión ética, porque entonces yo le preguntaría, por ejemplo, a los periodistas, y aquí alguno, un comunicador social, ¿estarían dispuestos a sacrificar, por ejemplo, la libertad de prensa en pro de la verdad? Claro, pero aquí depende también cuál es la verdad que al gobierno de turno le convendría. Entonces aquí tenemos una tensión entre una de las estrategias para luchar contra la posverdad y entre un derecho fundamental que es la libertad. No solo la libertad de prensa, sino también la libertad de expresión. ¿Por qué la libertad de expresión? Porque si tenemos hoy en día los canales de información que nos permiten expresarnos tan a gusto y tenemos también la capacidad de viralizar información de manera medianamente sencilla, no solamente habría que limitar la libertad de prensa de los periodistas y los comunicadores, también habría que limitar la libertad de expresión por parte de los ciudadanos, de los influenciadores y demás. Entonces aquí no estoy intentando emitir un juicio, sin embargo sí quisiera llamar la atención sobre este punto para que pues nosotros como investigadores, profesores y demás nos lo pensemos porque pues tenemos este mundo aquí hoy y hay que pensar en estas estrategias que tanto están afectando a la democracia y demás. Finalmente quiero llamar la atención sobre otro punto y es
¿de qué manera nosotros evaluamos la acción moral de decir la verdad? Por un lado tenemos una perspectiva deontológica de la veracidad y por otro lado una perspectiva teleológica de la veracidad. Bueno, no suena difícil, pero no es para nada difícil. Una perspectiva deontológica de la veracidad valora la acción moral por las consecuencias que tenga decir la verdad. Es decir, decir mentiras no es moralmente malo en sí mismo, sino que la moralidad de si es bueno o no decir mentiras depende de las consecuencias de la mentira que usted esté diciendo. Por otro lado, una perspectiva teleológica más a la kantiana, a Kant, lo que quiere decir es que decir la mentira es exclusivamente malo y decir verdad siempre será lo bueno. Entonces, siempre decir la verdad, vuelvo y repito lo mismo, siempre decir la verdad es bueno y siempre decir mentira es malo. No depende de ninguna cosa más. Mi pregunta aquí es, no la voy a responder, sino la quiero dejar sobre la mesa, como he pretendido con esta ponencia, es poner sobre la mesa esta cuestión para saber cómo vamos a valorar la acción de decir la verdad en los tiempos de posverdad. Para esto cierro con un ejemplo rápidamente y las conclusiones. El año pasado en elecciones presidenciales, hubo una gran polémica por un asesor presidencial de un candidato llamado Sebastián Guanúmen. Este señor se hizo muy famoso en redes sociales porque se publicaron unos videos de él donde él decía que había que mover la línea ética para luchar contra los otros candidatos. Entonces él le decía a las personas con las que trabajaba que era importante mantener un relato y exagerar algunas cosas del candidato contra el que estaba luchando su candidato, porque así entonces podría ganar su candidato y perdería muchos votos el candidato contrario. No mencionaré quiénes son los candidatos. Aquí no quiero emitir un juicio, sino quiero poner esto de ejemplo para que nosotros pensemos cómo valoramos la acción moral de esta persona. Es decir, está actuando mal porque está poniendo de un lado la verdad simplemente para que su candidato gane. En ese caso, si dijéramos que sí, estaríamos actuando en una visión teleológica de la veracidad. Si por el contrario consideramos que la acción de mentir por parte de él no va en función de que, o sea, no es mala simplemente por mentir, sino por las consecuencias de su mentira, entonces estaríamos en una visión deontológica. Alguien podría decir, por ejemplo, no, él no actuó mal, porque lo que él hizo es para que ganara un gobierno que efectivamente iba a salvar millones de vidas y iba a sacar el país adelante. En ese sentido, no habría actuado mal. Simplemente puso la verdad de lado para poner por encima el bien común, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que quiero con esta ponencia es dejar estas cosas sobre la mesa. No son los únicos retos éticos que la posverdad trae consigo, no son los únicos desafíos. Sin embargo, es importante que nos los pensemos para, pues, dar cuenta de esto. Esto está ya en las aulas para los que son profesores, esto está ya en las redes sociales y por más filósofos, pensadores que seamos, pues somos personas que están inmiscuidas en un mundo y a mi juicio es el mundo en el que estamos hoy en día. Sin más, muchísimas gracias. Santiago, te agradezco, felicito, reconozco. ¿Se encuentra nuestro siguiente colega? Vamos a tener un panel de conversación abierta. Quien quiera hacerle preguntas, ya sabía. Amigo de Medellín, pásale por acá. Cuéntanos de dónde vienes. Bueno, yo soy José Daniel, de Medellín. Pues no exactamente de Medellín, un poco más al norte. Soy maestro en formación y pues llegué un poquito tarde, no sé exactamente tu nombre, ¿cuál es? Santiago, un gusto, Santiago. Primero que todo, veo que vas por el camino correcto, se nota que le sabes. Y agradecerte también porque es un tema del que se tiene que hablar, el tema de la verdad. Bueno, más que una pregunta sería un planteamiento para que pues sigas desarrollando. Y es el hecho de que a través de la ciberseguridad y todo de este asunto, pues podemos trabajar mucho, pero al ser un sistema lógico siempre va a haber una manera de contrarrestarlo. Y es algo muy complicado el hecho de que por medio de las computadoras siempre se diga la verdad. Y además sabiendo que a veces la verdad no es hasta la mejor opción, porque como decías, a veces sobrepasa el bien común, que no debería de ser así, pero sobrepasa el bien común y es algo que pasa. Pero entonces, yéndonos afuera de el sector de los medios que se tienen, yendo afuera del tema del político, porque ya sabemos que el político es algo muy subjetivo, hay políticos que hacen bien sus cosas y hay otros que hacen mal. Vámonos al yo, a cada uno de nosotros. Desde lo humano,
que es algo un poquito manipulable, pero a la vez es un elemento clave. ¿Qué estrategias podemos promover? No sé, yo digo pensamiento crítico. ¿Qué otras estrategias podemos promover para que la verdad prime ante todo? Sabiendo que estamos en la época de la información, pero a la vez tanta información nos está ahogando. Desde tu perspectiva, ¿qué podemos hacer? Microponencia, pregunta microponencia, así que les exhortamos para que la siguiente edición también ustedes postulen textos. Adelante, Santiago. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Pues yo también por mi formación como docente, yo le apunto sobre todo a la educación, efectivamente al pensamiento crítico. Yo ya he tenido algunas oportunidades de dialogar de estos temas con estudiantes de 11, con estudiantes de colegio, y obviamente no les cuento toda esta cosa que teórica y hasta tediosa, sino hacemos actividades. Y una de las actividades que hicimos fue utilizar herramientas que precisamente nos dan las nuevas tecnologías para luchar contra esto. Entonces, por ejemplo, tenemos páginas que nos ayudan a verificar si la información es correcta o es incorrecta. Por ejemplo, hay una página que se llama Colombia Check. En esta página se actualiza todo el tiempo, está conformada por periodistas, por investigadores que todo el tiempo están verificando si, por ejemplo, un tweet de una persona famosa es cierto o no es cierto. Entonces, yo creo que a la herramienta a la que yo más le apuntaría es a la educación. Si bien es, como siempre lo ha sido, una herramienta a la que más tarda porque son procesos de investigación primero, luego son procesos de pedagogía y luego los resultados, es la que más tarda. Yo creo que es la que los resultados van a ser más duraderos y efectivamente son los que son más correctos. Entonces yo diría que a esa gran pregunta le apuntaría a la educación y a partir de ahí, entonces, como maestros, los que estemos acá, que seamos maestros, preguntarnos a través de qué estrategias podríamos lidiar con esto. Y efectivamente no se trata de demonizar a las nuevas tecnologías ni nada por el estilo, porque como acabo de mencionar, hay herramientas que estas nos permiten para lidiar con este problema. Muchas gracias. ¿Qué influencia tuvo Zygmunt Bauman en ti? Esa pregunta te la voy a adelantar para que la vayas preparando. ¿Pregunta o comentario? Sí, puede ser un poquito de ambas. Un poquito. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Vides. Vengo de Valledupar por parte de la Universidad de Santander, la UPC. También soy profesor allá. Y además hago parte de la Cámara de Comercio de Valledupar, de la Junta Directiva. Entonces vengo en representación también de la misma. Y ya, ahora sí, ahora sí. No, mentiras. El comentario, como a manera de inquietud y reflexión para todos, evidentemente es un tema muy pertinente para el momento, porque, por ejemplo, en Colombia estamos en este momento en elecciones. Y ahí el tema es cuál es la verdad y cuál es la posverdad. Y al análisis o a la conclusión a la cual yo he llegado estamos en la realidad, terminó siendo la lucha de la percepción. ¿Tú cómo percibes al candidato? Entonces, todos los candidatos, por lo menos en Valledupar, la campaña electoral que están haciendo todos los candidatos es de hacer eventos masivos para que todo el mundo los perciba como los ganadores, ¿sí? Y entonces esa termina siendo la posverdad, ¿cierto? Y allá todos empezamos a ver que la realidad, entre comillas, porque lo real y la realidad son cosas totalmente diferentes, ¿sí? La realidad se empieza a construir. Y yo he colocado documentales que tienen fuentes muy fidedignas a mis estudiantes, como El dilema de las redes sociales, por ejemplo, y ellos me dicen, de 10 años, perdón, de décimo, me dicen que eso no es cierto, porque viven en otro tipo, entre comillas, de realidad. Entonces, el tema de la posverdad me parece muy pertinente, muy importante, porque hoy lo hablábamos hace un segundo con el tema de la información. Yo soy economista y tengo un semillero sobre teoría del consumidor, y algo que se consume constantemente es información o desinformación, ¿sí? Porque también se vende. Y hace un segundo decíamos, uno puede sacar un libro para dummies, ética para dummies, ¿sí? Y los 10 tips
para saber de ética desde Aristóteles hasta Paulo Coelho, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Y entonces en ese sentido, ya la posverdad viene siendo es quién tiene el poder de controlar la información. Y la prevención que yo siempre suelo hacer en el tema del uso de las herramientas digitales, porque obviamente es una realidad, es ser muy cuidadosos en esto, porque ya hay otra tendencia en el mundo internacional. Posiblemente va a desaparecer el dinero en físico y todas las transacciones van a ser a partir del mundo digital. ¿Y quién es el que va a tener el computador de estar colocando los números de cuánto tiene cada uno? Y si en algún momento dado se apaga, ¿sí? Y vamos a tener unos grandes dilemas que vamos a tener que estar muy bien informados, porque vamos a creer entonces que para el caso concreto de Colombia, el buen candidato en realidad es el buen candidato o el mal candidato es el buen candidato. O como diríamos algunos, Colombia está de cabezas. Los buenos son los malos y los malos son los buenos. Y así lo hacen creer. Entonces, quería como dejar esa inquietud ahí. No, no, no. Más que inquietud fue también una mención estratégica en virtud de que la industria de la posverdad existe, ¿no? Y poco, siempre que tengo oportunidad de escuchar a empresarios o a quienes inciden sobre empresarios, les pregunto sus fuentes filosóficas, ¿no? ¿Quiénes los inspiran? Pregunta para que él responda en dupla. Perfecto, buenas tardes. Mi nombre es Juner Flores, vengo de Medellín. Y la pregunta es, desde el punto de vista o desde la perspectiva teórica que usted tiene, ¿qué concepto de verdad maneja? ¿Es una verdad epistemológica? ¿Es una verdad ontológica? ¿O es una verdad biológica? ¿Qué es la verdad desde estas teorías de la posverdad? Qué precisión de pregunta. Qué bueno que tú vas a responder. Pues adelante, por favor. Bueno, gracias. Esta pregunta sale muy seguido cuando se hablan de estos temas y pues no es una pregunta para la que se han reflexionado por siglos y no siempre se llega a una respuesta. Yo no responderé tanto a qué es la verdad porque es un embrollo filosófico en el que se mete uno que no sale nunca, pero cuando hablo de este tipo de cosas, yo siempre pienso en un libro de un filósofo moral que se llama Bernard Williams. Él en un libro que se llama Verdad y Veracidad habla de unas virtudes de la verdad, virtudes básicas de la verdad. Y él dice que son aquellas en las que las personas piensan, o bueno, en las que las personas tienen en mente o tienden cada vez que piensan o actúan pensando en la verdad. Estas son precisión y sinceridad. Para marcarlas rápidamente, cada una de estas dos virtudes tiene algunas preguntas que uno se hace cuando está pensando en la verdad. En cuanto a la precisión, se pregunta uno, ¿cuánto estoy dispuesto a hacer para alcanzar la verdad? Es decir, ¿qué estoy dispuesto a hacer para investigar, para saber qué es verdad y qué no es verdad? ¿Debería creer esto o no debería creerlo? Aquí tenemos una cuestión epistemológica, que es la cuestión de las creencias, del conocimiento. En cuanto a la sinceridad, él se pregunta, ¿debería decirlo? Es decir, ¿debería decir lo que creo? O se pregunta también, una pregunta ética, por ejemplo, ¿qué tan bueno es decir lo que creo en este momento? Cuestiones así. Básicamente lo que él dice es que estas dos virtudes nos permiten entender qué significa tener una actitud que esté de alguna manera condicionada por la verdad. Entonces en su libro Verdad y Veracidad se pilla este problema epistemológico de qué es la verdad y dice, no me voy a meter acá a preguntarme qué es la verdad o el valor de la verdad, por ejemplo, sino simplemente atenderé a esta noción de verdad a través de estas dos virtudes humanas que encontramos en las prácticas. Por eso es una filosofía pragmatista, porque dice que la encontramos en las prácticas de los seres humanos cuando actúan pensando en la verdad. Lo que encontramos en la relación con la posverdad es que una sociedad desinteresada por la verdad no se hace este tipo de preguntas cuando adquiere creencias a través de las redes sociales, por ejemplo, ni se hace las preguntas de la sinceridad cuando comparte algún post que va a desinformar. Bueno, lo que me llama poderosamente la atención, les he de confesar, es la precisión con la que nuestro colega habla, tanto en la parte que ya tenía preparada como en la parte que ha improvisado. Démosle un segundo aplauso, por favor, más que merecido.
Saludo a Luis Triana, a Luis Daniel Buritica, a Nancy Janet Niño Silva, a Elmer Fabián Ruiz Areiza, a Laura Ivonne Giraldo, a Nicolás Matías Fuentes y a José Andrés Forero Mora, y por supuesto que siéntanse en la plena libertad de preguntar. Tatis, checas por favor el chat. Don Gregorio Posada, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy escuchándolo. Sí. Perfecto. A ver, ok. ¿Tiene alguna mención que quiera usted formular en esta interlocución que estamos efectuando? Claro que sí. Brevemente, si yo digo estamos en el Congreso de Ética, ese enunciado es verdadero. ¿Qué es la verdad? La verdad es la correspondencia entre las proposiciones y los hechos del mundo. La verdad, a ver, permíteme tantito, porque yo soy de lento, digamos, necesito que me repitan este nivel de complejidad de las cosas. Repítanos esa frase, por favor. O sea, me gustaría aportar al debate de que la verdad no es un concepto tan escurridizo como se cree. De hecho, estoy de acuerdo con la lectura que hace el compañero de Bernard Williams, y de él y de algunos otros autores voy a ofrecer una definición de lo que es la verdad. Para ello, voy a basarme de unos casos muy simples donde cualquiera de nosotros podemos encontrar la verdad, y una vez que aceptemos esos casos, voy a intentar mostrar teóricamente qué es la verdad. Entonces, primer enunciado, si yo digo, estamos en un congreso de ética, este enunciado es verdadero. Si yo digo, estamos en un congreso de física cuántica, el enunciado es falso. ¿Por qué el primer enunciado es verdadero? Porque es un enunciado que se corresponde con los hechos. ¿Por qué el segundo enunciado es falso? Porque es un enunciado que no se corresponde con los hechos. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la correspondencia, la adecuación de los enunciados, de las proposiciones, aquellas que yo quise describir ahorita, con los hechos. Claro, hay casos donde es difícil encontrar la verdad, pero eso no significa que no sea posible comprenderla y definirla. De hecho, son múltiples los casos donde la verdad se puede hallar. Hay gente que, siguiendo a Nietzsche, dice que no hay hechos, sino solo interpretaciones, pero déjeme decirle que un amigo me decía eso, un amigo que me prestó $1.000.000 y yo quería pagarle ese millón con 100.000, y le dije, tenga estos 100.000 pesos e interprételos como si fuese 1.000.000. Dijo, no seas insensato, claro. ¿Por qué? Porque hay hechos rocosos y esos son los que nos determinan la verdad o la falsedad de los enunciados. Como le digo yo a mis colegas relativistas que niegan la verdad o que creen que es difícil tener una teoría de la verdad, ¿cómo puede criar uno a los hijos si uno no acepta que hay muchas verdades a partir de las cuales nosotros nos relacionamos con el mundo? Es como Muchas mi gracias. aporte ahí. ¿Es como su amor qué? Mi aporte, Su aporte. colega. Uno que escucha lo que quiere escuchar. Está enamorado, verdaderamente, este moderador. Oiga, uno escucha lo que qué? Lo que le conviene. Buenas tardes a todos. Maestro Santiago, lo felicito por ser una persona muy joven y mucha tranquilidad y serenidad para su respuesta, lo demuestra muy bien, ¿no? Definitivamente hablar de la posverdad, pues es una distorsión de la verdad, ¿no? Y esto es algo no ético. Ahorita que están hablando de la verdad, la cuestión lo voy a llevar a un poquito al campo psicológico y a la cuestión de que cada uno de nosotros va construyendo sus propias representaciones. Por lo tanto, la verdad, pues, definitivamente es distinta en cada ser humano. Pero a mí me llama mucho la atención esta cuestión. Hay una posverdad, y sobre todo poner el ejemplo de los políticos, ¿no? Por ejemplo,
yo vengo de México y en México van a haber elecciones el próximo año. Y de pronto aparecen políticos abrazando a una mujer indígena, abrazando a un niño de la calle, y eso también puede interpretarse como una posverdad, porque todos sabemos que eso no es cierto. Incluso a veces hasta un día o 2 días van a dormir a una comunidad o a un barrio popular, y la mayoría de los que lo vemos dicen, pues eso no es mentira, es parte nada más de un show, parte de una posverdad, pero en mi manera de entender las cosas, si hay una posverdad, hablar de posverdad también hay, podemos hablar de poscreer, porque hay quien también lo cree y puede ser una realidad. A veces hablaba al principio de la posverdad, pues que no, es un desinterés público, no le interesa, pero cuando toca nuestros intereses, entonces las cosas cambian, ¿no? Y a mi juicio creo que esto de la posverdad, pues ya no va a desaparecer, va a ser un permanente en nosotros, y más si empezamos a hablar de cuestiones de metaverso y cuestiones y mundos virtuales, ¿no? Sin embargo, está más dirigido a la política, pero creo que como profesor de nivel superior y como profesor de alumnos de secundaria, creo que también la posverdad está dentro de un salón de clases. A veces se pasa en algún mensaje que no es cierto y de pronto todos lo ven en un grupo, oye, mira, fulano hizo esto, hizo el otro, y de pronto entra al aula y todos lo voltean a ver o lo hacen burla. Y es bueno, es también parte de una posverdad. Probablemente de por sí ha existido la posverdad, pero ahora ya tiene nombre, tiene autor y tiene una dirección, sobre todo en la política. Entonces, joven que es usted todavía y tiene muchas, muchas metas por alcanzar, ¿hacia dónde va esto de la posverdad? Esa es mi pregunta. Gracias, profesor. Inicialmente, bueno, antes de responder a la pregunta del profesor, quisiera hacer una mención también al profesor Gregorio respecto a, a su tesis de que el concepto de verdad no es tan escurridizo. Yo personalmente también soy un poco clásico y quisiera creer que la verdad como un concepto adecuacionista, la verdad como un concepto de adecuación todavía sigue vigente. No obstante, yo creo que incluso desde la propia filosofía eso se ha desvanecido poco a poco. Por eso digo que es un embrollo filosófico intentar responderlo. Yo, por ejemplo, no sé, hablemos, por ejemplo, de hechos éticos. Decir, por ejemplo, decíamos que decir la verdad es bueno. ¿Con qué hecho del mundo se corresponde la proposición decir la verdad es bueno? Por ejemplo, o otro tipo de proposiciones. ¿Con qué hecho del mundo se corresponde la proposición Dios es bueno? ¿Con qué hecho del mundo se corresponde la proposición Dios existe, por ejemplo, si no lo podemos ver en el mundo? Entonces, yo creo que por de distintas maneras, y incluso el escepticismo tiene gran papel en esto, yo creo que sí es un concepto que se nos puede ir, y si tuviéramos aquí a un escéptico pirrónico, pues nos mostraría a través de preguntas que si yo intento definir la verdad, probablemente no sea tan sencillo. Respecto a la pregunta del profesor, efectivamente yo no veo una manera en la que la posverdad termine, más si le sumamos todo lo que está ocurriendo a través del metaverso y como la inteligencia artificial, esto parece que pinta un poco peor. Entonces lo que yo creo que hay que hacer es aprender a vivir con ella, como hemos hecho con muchas otras cosas, y de nuevo hago otra vez énfasis aquí como educadores que somos, futuro educador en mi caso, que hagamos uso de herramientas pedagógicas, didácticas para luchar contra esto. Si bien es cierto que la posverdad también se puede encontrar en un aula de clase a través de las tecnologías que tenemos aquí o a través incluso de las discusiones que podamos tener en clase, también es cierto que podemos hacerle... em, ¿cómo lo diría yo? Hacerle justicia a estas virtudes de la verdad de las que les hablaba anteriormente a través de la educación. Por tanto, yo creo que la cuestión de la posverdad se puede radicalizar por muchos factores exógenos, como lo es las nuevas tecnologías y demás. Sin embargo, creo que también la podemos debilitar a través de las herramientas educativas y demás. Gracias, profesor. Muchas preguntas, pero primero quiero hacer de notar la presencia de los colegas que están aquí. Su nombre. Arturo Herreño, ¿Usted viene de Cali. alguna pregunta para alguno de los ponentes? No, por el momento no. Gracias. Mi nombre es Andrés y tengo como
el hecho de la posverdad suele ser un tema muy confuso si nos adentramos y nos sumergimos en temas más emocionales. Por ejemplo, si tuviéramos un ser querido que está en una fase terminal sobre alguna enfermedad, usted no sería capaz de decirle que va a morir ese mismo día. El tema de la posverdad, estoy de acuerdo con usted, tenemos que saber vivir con ella, porque no solamente, no todo es malo. La posverdad y la verdad también pueden estar vinculadas para un bien común. Eso es todo. Lady Tatiana, abogada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Santiago, muchas gracias por esa excelente ponencia. Uno como abogado también maneja el tema de la ética desde un punto de vista, pero pues si me preguntan cómo se maneja a nivel real, pues lo dejo en puntos suspensivos, ¿no? Yo tengo esa jocosidad un poco negra a veces, pero me surge ahorita una duda. ¿Cómo puedes ver tú la posverdad en el derecho empresarial? Hoy es, sí, el tema de la empresa. Y bueno, ahí está el compliance, la cultura de cumplimiento. Solo doy 3 datos. México es la economía 17-18, en índice de desarrollo humano estamos en el 86, educación, salud, y en Estado de Derecho estamos en el 115 de 140. Entonces, para que avance una iniciativa empresarial por la vía económica, tienes un contexto, por la vía social, capital humano, tienes otro contexto, y por la vía de las reglas del juego, del cumplimiento de las mismas, tienes otro contexto que te implica otros desafíos. Son verdades concurrentes. Gracias, profesora, por su pregunta. Aquí, pues, esta pregunta, bueno, es similar, algunas me la hicieron, que y era que qué tenía que ver la posverdad con el capitalismo, o cómo el capitalismo podría empeorar las cosas, o cuestiones así. Yo en ese momento no respondí exactamente esa pregunta, sino que atendía las dinámicas de mercado hoy en día. Evidentemente a una empresa, por las dinámicas de mercado, pues le interesa vender. Y voy a ser un poco pragmático y quizá haya otros intereses, pero el interés principal es vender su producto y demás. Y por diferentes motivos, esta empresa puede apelar a otras cuestiones que no sean necesariamente la verdad. Ya hemos visto, bueno, hay muchos casos de denuncias a empresas por mentir y demás, pero pues ahí tenemos entonces el derecho empresarial o los derechos del consumidor y demás que están atravesando toda esta situación. Realmente es una pregunta interesante porque ahora que lo pienso, incluso nos permitiría, es decir, a aquella vertiente que pretende atacar el problema directamente atacando a los manipuladores, una posibilidad sería intentar imitar ese esquema en el que se ataca a la mentira o a las manipulaciones empresariales a través del derecho. Una estrategia podría ser imitar esas mismas estrategias, pero en otros ámbitos, por ejemplo, como el cultural o el político. Entonces, realmente no sabría qué respuesta dar más que esa, que creo que por las dinámicas del mercado uno podría pensar que se radicaliza la posverdad en un sentido. No obstante, no creo que sea una variable únicamente propia de un sistema económico como puede ser el capitalismo de libre mercado. Sin embargo, creo que sí, por distintos motivos puede ser un contexto que se vea alcanzado por distintas variables como las grandes empresas, como mencioné en algunas partes de la ponencia. Gregorio, adelante. Bueno, muchas Gregorio, gracias. adelante. Sí. Sí, espero que me escuchen. Quería darle al compañero algunos ejemplos de hechos morales que me permiten juicios morales verdaderos. Por ejemplo, la esclavitud es moralmente mala. Esa afirmación en condiciones normales es verdadera. Por ejemplo, una acción que innecesariamente multiplique el sufrimiento y minimice el bienestar es una acción moralmente mala. Por ejemplo, cuando hablamos de, hace algunos años, te voy a dar un ejemplo jocoso, de un hecho moral, porque la tesis de que no podemos encontrar proposiciones verdaderas en hechos morales, pues es una tesis falsa, porque de hecho hay muchos hechos morales que
salen a la luz y que nos han permitido un crecimiento moral, ¿sí? Por ejemplo, es un hecho moralmente malo, yo soy de Medellín, el que hacía mi profesor, mi colegio hace muchos años, cuando nos mandaban al paseo con un chofer que iba bebiendo y cantábamos este estribillo: aguardiente pa'l chofer, que hasta ahora va muy bien. Si nosotros vemos esa acción desde el punto de vista ético, que un chofer beba mientras está transportando a unos niños de escuela, es un hecho moralmente malo. Es decir, a pesar de que podemos hacer distinciones entre hechos, tenemos hechos como acontecimientos que ocurren en el espacio y en el tiempo, y que son los acontecimientos que estudian las ciencias empíricas y las ciencias físicas. Tenemos hechos que, aunque no son espaciales ni temporales, son perceptibles a partir de nuestras proposiciones. Y la lista de hechos morales malos y buenos y de las proposiciones que los describen, las puedes encontrar fácilmente en las noticias colombianas, en tu ponencia. Cuando en tu ponencia quieres mostrar que es necesario estar en contra de la posverdad, o que es necesario tener mecanismos para mantener vigilantes a nuestros jóvenes y a nuestras muchachas y a la sociedad en general con respecto a la posverdad, tenés un hecho moral, ¿sí? Y hay otra teoría de la verdad, que es la teoría de la verdad por coherencia, y si, por ejemplo, tu argumento es mejor que el mío, pues tu argumento está más cercano a la verdad, aunque no trate de hechos físicos, públicos, espaciales y temporales. Y Bernard Williams, tú lo citas, tiene un libro que se llama Verdad y Veracidad, porque él pues adhiere a la teoría de la verdad. De hecho, para Williams, creemos en proposiciones que asumimos como verdaderas, y si hay proposiciones falsas, es porque hay proposiciones verdaderas. Gracias por la polémica. Yo quiero mencionar 3 puntos rápidos respecto a la intervención del profesor Gregorio y ya la pregunta al compañero. No, pues principalmente mi tesis nunca fue que no hay proposiciones falsas ni verdaderas en el ámbito de la ética. Mi tesis únicamente a ese respecto fue que no, el concepto de verdad es escurridizo y que por tanto pues no voy a intentar definir qué es la verdad aquí. Y esto más que todo por motivos de atención a la tradición filosófica hasta este momento. Por ejemplo, el profesor Gregorio menciona que en condiciones normales tales y tales proposiciones respecto a la moral son verdaderas o son falsas. Mi pregunta sería, o bueno, la pregunta que uno podría plantear es, ¿cuáles son las condiciones normales? Wittgenstein tiene un libro que se llama Sobre la certeza, en la que se da toda esta discusión respecto a cuáles son las condiciones normales, y cuando hablamos de condiciones normales ya tenemos unas proposiciones que están juzgando lo que es una condición normal, y juzgar esas proposiciones como verdaderas o falsas nos llevaría a una cuestión circular y demás, que bueno, yo no estoy intentando defender dicha postura, sino simplemente la pongo sobre la mesa para decir que es un concepto escurridizo y que por tanto no intenté definirlo. Y finalmente, me parece que el profesor en su intervención tampoco me demostró con qué hechos del mundo se corresponde la proposición la esclavitud es mala. Si estamos de acuerdo que la esclavitud es mala y yo estoy de acuerdo que es una proposición verdadera, sin embargo, creo que no me mostró con qué hecho del mundo se corresponde. Y obviamente no significa que no haya que atender a una teoría de la verdad. Teorías de la verdad hay muchísimas, por también los conceptos de verdad que hay, que son muchísimos. Hay teorías de la verdad expresivistas, de coherencia, como la que usted mencionó, y demás. Sin embargo, creo que ya no es el punto de la ponencia. Te invito a que lea el libro de Manuel Zapata Olivera, colombiano, Chango el Gran Putas, donde describe la esclavitud de nuestro continente latinoamericano, desde Haití hasta Colombia, para que veas hechos morales que muestran que la esclavitud es moralmente mala. Y bueno, sí, está bien el punto. La perspectiva mía es una perspectiva de sentido común, ¿sí? Y es que si nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes que la esclavitud es mala, es porque creemos que eso es verdadero. Y si creemos que eso es verdadero, es porque hay algunas condiciones que nos permiten establecer el valor de verdad de ese enunciado. Y esas condiciones están, por ejemplo,
en las tesis de Wittgenstein que tú citas, en las investigaciones filosóficas, y bueno, y más allá de Wittgenstein, en los hechos morales comunes y corrientes. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Mi nombre es Alejandro, de la Universidad del Quindío. También a Goyito le mando un enorme saludo. Y pues, más que una pregunta, pues es un aporte a la discusión. Sí, dentro de lo que cabe, pues yo me sumo digamos, la premisa, ¿no? de el estado de la posverdad. De hecho, me parece muy interesante entrar en esta discusión porque si nos ponemos a analizar, digamos, muchos de los paradigmas emergentes en el pensamiento actual, la verdad no es la única categoría que está recibiendo esta condición de pos. ¿Sí? Que estamos hablando ya, por ejemplo, del postmodernismo desde hace rato, estamos hablando del posthumanismo, por ejemplo, con Rossi Braidotti, textos que son recientes. Y yo creo que precisamente la posverdad viene relacionada hacia esa pérdida o transmutación de la identidad humana. Tengo que entender, claro, es que era muy fácil y más o menos es donde yo veo cómo está circulando la discusión entre el planteamiento platónico de que al final lo bueno es lo mismo que lo verdadero y lo verdadero y lo bueno es lo mismo que lo bello, tengo que entender, y hay una noción intuitiva que nos lleva hacia con mayor o menor claridad irnos inclinando hacia ver esto en una relación con los hechos. Sin embargo, claro, estamos hablando de una sociedad griega que estaba profundamente condicionada a su funcionamiento. Estamos hablando de unos ciudadanos, hombres blancos, letrados, con condiciones económicas favorables, porque el resto eran precisamente segregados de las condiciones. Y hoy en día precisamente nos enfrentamos a una sociedad y una cultura radicalmente violenta. Y entonces yo lo que digamos que plantearía, y si pudiera abordarlo como que es... si al igual que las otras categorías post, como por ejemplo yo asumirme el poshumanismo, ¿sí? De Rossi Braidotti, que más que buscar enmarcar un contraparadigma, lo que busca es problematizar una condición. Si usted cree que frente a la situación de la posverdad debemos abogar por superar la posverdad, aunque esto no implica, de hecho no es posible, yo diría que casi por definición, el utilizar la verdad como argumento. O sea, precisamente si no existen las condiciones para que se dé la verdad es porque estas condiciones humanas nos están dando y es lo que implica eso es que todas nuestras interacciones desde la política, desde el mercado son condiciones violentas y hasta que no pare la violencia estructural y la violencia cultural no va a existir una verdad, sobre todo más ahorita que ya estamos en una sociedad de la información y reconocemos que la información es el planteamiento, lo cual implicaría acciones prácticas, materiales, que establezcan y pongan condiciones para que la verdad se dé, ¿sí? Y en ese sentido, la posverdad es sencillamente el reconocimiento de una crisis y la necesidad de un tránsito. O si por el contrario, la posverdad nos suscita a tener que generar otro planteamiento paradigmático que establezca un horizonte narrativo hacia el cual debamos dirigirnos de manera lineal, ¿sí? Entonces, intentamos volver hacia nuestro pasado imponiendo, superando unas condiciones de violencia o planteamos un nuevo horizonte paradigmático que nos lleve hacia una alternativa viendo la experiencia que tenemos con la anterior y la verdad. Alejandro. Gracias, Alejandro. Pues a mí me llama mucho la atención porque me parece que en su intervención, bueno, en su pregunta hay como una preocupación por, no sé cómo decirlo, por la forma en la que se utiliza el concepto posverdad para decir que si hay que superar este momento o si hay que volver hacia atrás, retrotraernos hacia atrás. Lee McEntire, un filósofo estadounidense, tiene un libro que se llama así, Posverdad, es el más famoso respecto al tema, por si alguno quiere leerlo. No es difícil y toca varios tópicos. Y él dice que posverdad se utiliza como un concepto normativo y que aquellos quienes lo usan lo utilizan precisamente para criticar, o sea, en el mal sentido de la palabra, para criticar algo en nuestros tiempos actuales.
Él no dice esto, pero yo lo agregaría a esto y me parece que quienes lo usan o quienes lo usamos, pareciera que tuviéramos en mente un momento en el que nuestra relación con la verdad o con las virtudes de la verdad fue en algún momento mejor que como lo es ahora. Por eso es que ponemos un inicio cronológico, ya sea en 1992, que es cuando aparece el concepto, o en 2016, que es cuando hace el boom y empieza a utilizarse en las redes sociales y lo empiezan a utilizar los políticos, incluso expresidentes de nosotros lo han utilizado. Entonces me parece que quienes lo usan o quienes lo usamos, tenemos esa intuición que aunque no la hagamos explícita, consideramos que nuestra relación con la verdad fue mejor en tiempos anteriores que como lo es ahora. En ese sentido, tendríamos no una mirada hacia adelante, sino una mirada hacia atrás, de volver a ciertas prácticas que cuiden el pensamiento crítico y demás. Porque en cuanto a superar la posverdad, no sé, la palabra superar me preocupa un poco, porque la palabra superar nos ha traído muchos posts, como usted dice. Esa relación, por ejemplo, que usted hace con la posmodernidad, ya se ha hecho en varias ocasiones. El propio Lee McEntire, que le comento, dice que los posmodernos son los padrinos de la posverdad. Esta tesis es un poco complicada porque no es sencillo encontrar una correlación exacta con lo que escribió Foucault, Deleuze, Baudrillard o quien sea, con la posverdad necesariamente. Sí tenemos yo qué sé, no sé si una relativización de los hechos, más bien me parece que hay otras cuestiones ahí, pero no esto como que he caracterizado a la posverdad, menos no como yo la entiendo y como la he planteado aquí. No es que la posverdad niegue exactamente que existan hechos. Tampoco creo que la posverdad tenga una tesis exacta, por ejemplo. Lee McEntire dice que la posverdad es la implantación de una ideología por la fuerza, pero no creo que la posverdad tenga ninguna ideología. Más bien, a mi juicio, es una especie de concepto que agrupa diferentes prácticas o diferentes conceptos dentro de sí. Entonces tenemos desinformación que salió, noticias falsas que salió, también tenemos charlatanería de Frankfurt que también sale por ahí y otro tipo de cuestiones. Entonces, pues en cuanto a superarla, no sé porque no sé a dónde nos pueda llevar, pero a mi juicio creo que lo que se encuentra detrás de mi preocupación, y no lo había pensado así, sí es un volver al pasado respecto a este tópico, a nuestra relación con la verdad, que en algún momento se supone que fue mejor. Habría ahora que revisar si en algún momento fue mejor, y si no fue mejor en ningún momento, entonces sí habría que superar esta condición posverdadera. Tiene que ver desde un punto de vista, jurídico. Es decir, cuando hablamos del tema de la verdad, cómo se corresponde con un hecho, entonces podríamos decir, listo. Vemos acá cómo acá podemos ver un hombre, ¿sí o qué? Pero resulta que si yo me percibo como mujer, entonces decimos, ¿eso es verdad o no es verdad? Y lo digo y lo planteo así porque el hecho de si decimos que es verdad o no es verdad implica o no una vulneración de unos derechos que además están consignados constitucionalmente y no solo constitucionalmente, convencionalmente también, Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2, el artículo 3, el artículo 16, artículo 18, preámbulo, artículo primero, segundo. Ahí están dentro de esos derechos fundamentales. Autodeterminación, libre desarrollo de mi personalidad, y yo me puedo percibir la expresión, toda esa cuestión. Entonces, listo. Entonces, porque estamos hablando de las implicaciones de la verdad. Entonces, esas implicaciones de si el Estado me reconoce a mí como que es verdad que yo soy mujer, no obstante, no existe esa correspondencia física con lo que yo soy, me pone a mí en un estado o de protección o de vulneración de esos derechos. No, con respecto al tema de la verdad, ¿cierto? Con respecto a ese tema de la verdad, entonces, usted decía que había como que volver otra vez al pasado en temas de verdad. Podría decirse, por ejemplo, lo que yo acabo de decir como una posverdad, o no. No, rápidamente, yo me refería a o sea, cuando digo, por ejemplo, que hay que volver al pasado, no digo, por ejemplo, que hay que volver a la esclavitud. No se piense que, por ejemplo, considero que la esclavitud no es mala. La condeno, obviamente, por si algo. Lo que digo cuando pienso que uno tiene una relación
uno tiene un pensamiento idealizado de la verdad antiguamente, es que uno piensa que antiguamente antiguamente no me refiero a hace mucho, antiguamente yo qué sé, mitades del siglo pasado, yo no sé exactamente un punto, antes de que llegara la posverdad, si se quiere, en donde teníamos unas prácticas más cuidadosas de estudio, sino lo que se traería de vuelta en caso tal sería unas prácticas más cuidadosas de estudio y de pensamiento crítico que nos permitirían tener en cuenta todos esos criterios para poder evaluar, por ejemplo, esa situación compleja que usted pone aquí sobre la mesa. Gracias. Invito a todos los colegas a pasar al frente, nada más para tomarnos una foto de recuerdo de este grato conversatorio. Todavía con nuestros colegas militares. Estimado. Ninguno lo ha hecho, pero para que quede, para que diga que fue verdad. Algo especial. Totalmente gracias. Gracias.